Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al webinar Los retos para el cierre de brechas digitales en el sector de telecomunicaciones. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que el webinar pueda ser fluido y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, se les pide no compartir sus pantallas y mantener apagado el audio y video. Asimismo, al finalizar el webinar, les haremos llegar una encuesta a través del chat para que la puedan completar. El día de hoy nos acompaña Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Adelante, Elsa, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Es un placer darles la bienvenida a esta charla que hacemos conjuntamente la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico con OCIPTEL. Para nosotros es siempre un placer generar estos espacios de diálogo sobre temas tan importantes para el país y sin duda para la escuela también. Ustedes saben que hemos tenido a lo largo del año, que ya estamos cerrando, una serie de eventos relacionados con los servicios públicos, ¿no? En diferentes ámbitos. Y entonces este es un tema de particular importancia, sobre todo ver el tema de cierre de brechas digitales en el sector telecomunicaciones, que sin duda en la actual coyuntura ha cobrado una mayor relevancia y sin duda creo que también en los próximos años va a ser algo que tengamos que mirar con sumo cuidado para justamente tratar de acercar la oferta y la demanda. En un país tan diverso como el nuestro, no solamente en el ámbito rural, urbano, sino también a lo largo de todo el país, existen diferentes estadios de demanda y oferta que sin duda van a ser discutidos y vamos a tener una reflexión sobre ellos en esta noche. Y para ello yo quisiera agradecer mucho la participación de Lenin Quiso, director de Políticas Regulatorias y Competencia de los OCIPTEL, por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Lenin, por tu presencia y por compartir justamente muchas ideas que van a ser comentadas, estoy segura también con mucho interés por Enzo De Filippi, profesor de la Escuela de Posgrado y de la Escuela de Gestión Pública también. Agradezco también a Alexandra, quien va a hacer la moderación el día de hoy. Y entonces, sin más, reitero mis agradecimientos y espero a todos ustedes sigan disfrutando de estos eventos que hacemos en la Escuela de Gestión Pública. Y los invito también a participar el próximo año en la serie de conferencias que tendremos sobre diversos temas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adelante, Ali. Muchas gracias, Elsa. Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy en este panel tan importante que, como bien dijo Elsa Galarza, estamos efectivamente en una coyuntura o en un contexto en el que amerita empezar a hablar con mayor relevancia sobre este tema tan importante vinculado a la necesidad de cerrar las brechas respecto a la conexión digital, ¿no? En el campo de las telecomunicaciones. Y es por eso que para nosotros es sumamente importante poder presentar a una serie de actores vinculados a las tomas de decisiones y el diseño de las políticas públicas, pero también desde la Escuela de Gestión Pública estamos muy comprometidos con la necesidad de hacer propuestas que puedan ayudar justamente a encaminar o a trazar una hoja de ruta mucho más efectiva para el cierre de brechas que tanto ansiamos todos. En esa línea es un gusto para mí presentarles a Lenin Quiso Córdoba. Él es economista con más de 15 años de experiencia en regulación del sector telecomunicaciones. Actualmente es director de Políticas Regulatorias y Competencia del OCIPTEL. Fue miembro de la Comisión de Competencia Desleal del INDECOPI y de la Comisión de Defensa del Consumidor. Fue también especialista de la Gerencia de Estudios Económicos de OCINERC. Es docente universitario de cursos de econometría, economía matemática y economía pública. Cuenta con estudios de maestría y finanzas, así como diversos cursos de especialización en regulación de servicios públicos y economía. Adelante, Lenin, con tu exposición. Tienes 30 minutos. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico por invitarnos a participar de este evento. Para nosotros en OCIPTEL es muy grato poder compartir con todos ustedes la experiencia y parte del trabajo que realizamos día a día y también darles a conocer un poco más de la problemática propia del sector telecomunicaciones, ¿no? Por el impacto que tiene en la sociedad
y la ayuda que puede aportar al país para reducir y ayudar a cerrar las brechas digitales. Voy a compartir mi presentación. Bien, este es el contenido de la presentación del día de hoy. En primer lugar, voy a dar una visión muy rápida de lo que representa el sector de telecomunicaciones en el Perú. Luego voy a hablar sobre la digitalización y lo que involucra, que es la transformación digital. Posteriormente definiremos el concepto de brecha digital para analizar algunos indicadores, algunas cifras estadísticas que tenemos que nos permiten ver dónde estamos, ¿no? Posteriormente hablaremos sobre el rol del regulador y del Estado en reducir esta brecha digital. Finalmente hablaremos de los retos y la agenda pendiente en este sector. Aquí tenemos un par de gráficos que nos ayuda a entender cómo estamos en el sector de telecomunicaciones. Al lado izquierdo observamos los ingresos, ¿no? Los ingresos observados en el sector. Vemos que estos han tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. En promedio, la tasa de crecimiento ha sido de 3% anual. Sin embargo, consideremos que los ingresos, digamos, están compuestos por los indicadores de cantidades y los indicadores de precios, y las variables que han tenido una mayor dinámica han sido precisamente las cantidades, ¿no? Dado que los precios, por la competencia digamos, por distintos factores han venido cayendo, pues en realidad los indicadores de acceso y de tráfico han ido mejorando. En el lado derecho pueden observar ustedes también las inversiones en el sector. En promedio, siempre las inversiones al año bordean unas cifras superiores a los 1.000 millones de dólares. Hemos tenido un pico en el 2016, pero ese pico es explicado principalmente por los temas relacionados con la gestión del espectro. Entonces, si nosotros corregimos ese pico del 2016 por los temas de espectro, de asignación de espectro, estaríamos también en los niveles ligeramente superiores a los 1.000 millones al año. En lo que respecta a los indicadores relacionados al crecimiento, lo que nosotros podemos observar es que el sector telecomunicaciones ha venido creciendo, e incluso en estos trimestres de pandemia. Como podemos observar en este gráfico, vemos que casi todos los sectores de la economía han caído al segundo trimestre del 2020. Sin embargo, el sector telecomunicaciones y otros servicios ha venido creciendo, ¿no? Por ejemplo, si analizamos el sector telecomunicaciones y otros servicios, podemos observar que este ha crecido a una tasa de 2%, pese a la fuerte contracción del PBI global en este trimestre. Y ahora, si analizamos con un poco más de detalle y vemos la estadística de crecimiento del subsector telecomunicaciones, observamos que en este trimestre creció en 12%. Ese 12% del sector telecomunicaciones es explicado por la mayor demanda de servicios de telefonía móvil, el servicio de Internet y los servicios de procesamiento de datos. En esta diapositiva se ve mejor esa dinámica, ¿no? Aquí vemos en la línea azul, o en las barras azules, la tasa de crecimiento interanual del sector telecomunicaciones versus el PBI peruano. Si analizamos la estadística desde enero del 2018 hasta julio del 2020, observamos estas tasas positivas que mencionábamos, muy en contraste con lo que se observa del resto de la economía. Y esto lo que nos dice a nosotros, o qué evidencia esto, que el sector es resiliente a las fluctuaciones del PBI, y esto producto de la mayor demanda de servicios que se han generado en este periodo de aislamiento. Además, tenemos que observar aquí que el sector telecomunicaciones pertenece al grupo de actividades económicas esenciales y como tal han tenido una alta actividad y operatividad durante el periodo de aislamiento. Vamos a ver ahora los conceptos relacionados a la transformación digital. Bueno, rápidamente en esta diapositiva, lo que ilustramos nosotros son las distintas revoluciones industriales que ha habido a lo largo de la historia. Bueno, si bien las fechas, los años que muestro aquí pueden variar según los autores, podemos observar que hasta el periodo o hasta el año de 1763, la economía global se caracterizaba básicamente por ser una economía rural, teniendo a la agricultura y el comercio como la base del desarrollo, como la base del crecimiento o la base de la producción en cada uno de los países, ¿no? En ese sentido, nosotros, si analizamos estadísticas hasta esa fecha, podemos ver que los indicadores tanto de ingresos, ¿no?, medidos por el PBI per cápita, como incluso el tamaño de la población, no han cambiado mucho.
Luego, en la primera revolución industrial, que empieza en 1764 y termina, según algunos autores, en 1840, aparece un instrumento revolucionario, que es la máquina de vapor. Esta máquina de vapor permitió que se transforme la economía, que se empiece a sustituir, digamos, mano de obra por máquinas, ¿no? Por máquinas que pueden hacer el trabajo con mayor, digamos, en ese entonces con mayor eficiencia porque se requería fuerza, y también generó la aparición de nuevos medios de transporte, como por ejemplo barcos impulsados a vapor, trenes y demás, ¿no? Esto revolucionó la industria y a partir de este periodo se observan tasas de crecimiento positivas. Luego, en 1870, se observa una segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial vino de la mano del empleo de nuevos recursos, como por ejemplo, aquí tenemos el gas, el petróleo y la electricidad. Entonces, toda la industria se transformó para hacer uso de estos nuevos recursos y se generó nuevamente un boom de crecimiento. Además, aparecieron nuevos medios de transporte, ¿no? Tales como el avión y el automóvil, que también dinamizaron y ayudaron a fortalecer los lazos de comercio entre los países. Luego, tenemos la tercera revolución industrial, que inicia, según algunos autores, en 1950 y que termina a inicios del siglo XXI. Bueno, algunos autores consideran que incluso estamos todavía en esta tercera revolución industrial porque no todos los países han logrado transformar sus industrias para adaptarse a estas nuevas tecnologías, ¿no? Aquí, ¿qué destaca? Destaca principalmente la electrónica y las computadoras. Asimismo, destaca también el uso de la energía nuclear, la automatización y el desarrollo de las telecomunicaciones. Y ahora también estamos hablando, muchos autores hablan de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial o industria 4.0 también, que empieza a inicios del siglo XXI y que está básicamente guiado por el desarrollo de nuevas, o mejor dicho, el uso de nuevas formas de producción, nuevos conceptos como el Internet de las Cosas, las digitalizaciones de la cadena de valor, la optimización en el uso energético, la inteligencia artificial y otras, que, digamos, están transformando las industrias, transformando los hábitos y costumbres de las personas. ¿Cuáles son las características de estas cuatro revoluciones industriales? Estas cuatro revoluciones industriales han transformado la forma de producción, digamos, a nivel del sector empresarial y por lo tanto han significado nuevas tasas de crecimiento. Pero estos cambios también generan nuevos retos porque hay un efecto producto de este tipo de tecnologías que en la literatura de crecimiento económico se les conoce como tecnologías de propósitos múltiples. ¿Por qué el término? Porque tienen la capacidad de afectar muchos sectores de la economía. A diferencia de otras innovaciones, las tecnologías de propósitos múltiples afectan a muchos sectores de la economía y por lo tanto tienen un efecto mucho mayor. Sin embargo, esto también genera el incremento de ciertas brechas que si no son tratadas podría acentuar las desigualdades, no solamente a nivel de países, sino también dentro de un país, acentuar aún más las desigualdades entre el acceso que tengan las distintas personas a este tipo de tecnologías. Para empezar rápidamente con la digitalización no es otra cosa que la transformación de señales analógicas, y señales analógicas son todas las señales que perciben nuestros sentidos, entonces es transformarlas en números, ¿no? Aquí lo vemos en el lado izquierdo de la diapositiva, transformarlas en números para posteriormente, digamos, hacer una serie de filtros y transformarlo en numeración binaria. Numeración binaria que es al final lo que leen las computadoras, porque las computadoras lo único que leen es unos y ceros. Lo que ha aumentado es, digamos, la capacidad de procesamiento de esos unos y ceros, pero en el fondo todas las computadoras son similares a las computadoras que diseñó von Neumann y, digamos, lo que ha aumentado es la velocidad de procesamiento, pero el concepto no ha cambiado mucho. Entonces, al final todo se transforma en bits. Y esa es precisamente la digitalización. Por ejemplo, en el caso de la voz por IP versus la voz tradicional, aquí podemos observar que anteriormente se hacía uso de, digamos, señales de voz analógicas, pero posteriormente eso han sido digitalizados. Y ahora se puede hacer un mejor uso de los enlaces, ¿no?, de comunicación, y tener varias comunicaciones al mismo tiempo y tener distintas calidades. Podemos ver también el caso de la televisión analógica, ¿no? Porque, digamos, anteriormente las señales de televisión se transmitían de forma analógica, pero luego han sido digitalizadas. Y con la aparición de la digitalización se puede hacer un mejor uso del espectro radioeléctrico y por lo tanto se puede mejorar las opciones, dar más canales, ¿no?, ofrecer mejores servicios, mejor calidad y demás.
Esto solo por poner un par de ejemplos del sector telecomunicaciones. Como mencionaba, si bien en un inicio se digitalizan los procesos que se tienen, posteriormente, una vez que se han digitalizado los procesos, lo que genera esto es una transformación de los métodos de producción, e incluso se crean nuevos servicios derivados de esta digitalización. Eso es lo que nosotros conocemos como transformación digital. Se genera un cambio de costumbres, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo lo que pueden ver es una familia que con la aparición del televisor, digamos, ya puede reunirse y disfrutar de contenido de entretenimiento en la sala de su casa, ¿no? Previo a esto, previo al desarrollo de la televisión, de la radio, si una familia quería escuchar un concierto, pues, quería escuchar música, tendría que salir, ¿no? y buscar un concierto, ¿no? Igual, si quiere un entretenimiento, tendría que salir de casa, ir al teatro, ¿no? Ir al cine, pero digamos, este tipo de tecnologías le permite disfrutar dentro de su hogar, tener al artista de su preferencia en la sala de su casa y poder escucharlo, ¿no? Lo mismo que observamos en el lado derecho, ¿no? Y esta escena es bastante común ahora en el mundo. La mayor conectividad nos permite realizar distintas labores a distancia, ¿no? Esta conferencia precisamente se está dando por esta vía, ¿no? Cada uno está en sus respectivos hogares y podemos compartir esta información con todos ustedes. Por el lado del sector empresarial, también la transformación digital contribuye, ¿no? Y permite cambiar la forma como se genera la industria, cómo se generan los productos. Hay aquí nuevas tendencias, por ejemplo, está la Big Data, ¿no? La ciberseguridad, las tecnologías en la nube, los servicios móviles, ¿no? El Internet de las cosas, el uso de la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, que permiten nuevas formas de producción, ¿no? Por ejemplo, por hablar de la impresión 3D, la impresión 3D tiene un potencial increíble, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, porque la impresión 3D lo que nos permite es evitar tener que, digamos, recurrir a proveedores en el extranjero que nos permitan fabricar ciertos componentes para algunos prototipos o máquinas incluso, tener los archivos, diseñarlos en un software y poder imprimirlos, ¿no? Poder imprimirlos y a un costo bajo, ¿no? Contrariamente a lo que uno puede pensar, tener una impresora 3D no es algo muy costoso, ¿no? Una impresora 3D hoy día debe costar menos de lo que costaba hace años una impresora normal, ¿no? Entonces, y eso es algo que se puede tener y se puede utilizar para la producción y revolucionar los métodos de producción, ¿no? Lo mismo la robótica, que ya lo conocen, ¿no? Permite automatizar muchos procesos, ganar eficiencias, la inteligencia artificial, ¿no? Con los desarrollos de la informática, las velocidades de procesamiento, la inteligencia artificial ahora nos permite resolver mayor cantidad de problemas, ¿no? Se permite adaptar a muchas situaciones, a ayudar con el procesamiento de datos y demás. Todo esto lo que va a generar es un incremento del tráfico a nivel mundial. Aquí podemos ver una proyección hecha por Ericsson, quien estima que hasta el 2025 la estimación de crecimiento va a llegar a los 293 exabytes, una multiplicación por 7 de lo que observamos este año. Y el tráfico se va a soportar principalmente, este incremento del tráfico se va a soportar principalmente en redes móviles, ¿no? La mayor cantidad de este crecimiento va a ir hacia redes móviles, ¿no? Ya sea 5G o 4G y 3G. Para el Perú también se espera una tendencia similar. En el OCITEL hemos hecho algunas estimaciones de cuál sería el crecimiento del tráfico hacia el 2025 y nosotros estimamos que va a haber un crecimiento de casi 5 veces, ¿no? O se va a multiplicar por 5 el tráfico que estamos observando al 2019. Ahora vamos a definir primero el concepto de brecha digital, ¿no? Para posteriormente analizar algunos datos y ver cómo estamos. ¿Qué se entiende por brecha digital? La brecha digital está generada, o digamos, la podemos definir como la desigualdad en el acceso y el uso del servicio de Internet. Y esta desigualdad en el acceso y uso de Internet genera exclusión social y también puede perpetuar la pobreza, ¿no? Cuando hablaba de las tecnologías de propósitos múltiples, mencionaba que si bien tiene todas estas características positivas, digamos, de revolucionar la forma de producción, incrementar los niveles de productividad y transformar las industrias, en el corto plazo puede generar desigualdad, ¿no? Por ejemplo, cuando se generó la primera revolución industrial,
hubo mucha oposición hacia el empleo de las máquinas de vapor. Principalmente se utilizaba en Inglaterra para, digamos, la producción textil. Entonces, había el temor, y efectivamente se materializó en el corto plazo al menos, de una sustitución de mano de obra por el uso de estas máquinas. Sin embargo, todos conocemos que luego de ese periodo, lo que generó más bien esta inclusión de nuevas tecnologías es incrementar la productividad de los trabajadores. Y esos trabajadores se recolocaron en otras actividades y pudieron gozar de mayores ingresos, ¿no? Entonces, esos efectos en el corto plazo pueden generar ciertos problemas que requieren la atención del sector público, los diversos agentes del mercado, ¿no? La academia, las empresas y demás, ¿no? Todos tenemos que trabajar en el cierre de estas brechas y ayudar a corregir esas pequeñas distorsiones que se generan en el corto plazo. Obviamente siempre las políticas deben estar diseñadas para proteger a las personas, ¿no? Las personas que se verían afectadas por esta irrupción de nuevas tecnologías. O sea, no como citando a Tirol, no centrarnos en los puestos de trabajo actuales, sino en las personas, ¿no? Y de esa forma podemos ayudar a que los países se adapten a estos cambios tecnológicos. Entonces, ¿cómo se constituye esta brecha digital? Primero tenemos una brecha de infraestructura, ¿no? El primer componente que genera esta brecha digital es la brecha de infraestructura. Por ejemplo, esto está definido por la falta de cobertura, ¿no? Si en una localidad, por ejemplo, no existe infraestructura necesaria para dar el servicio, no existen estaciones bases, no existe, digamos, servicios de transmisión de datos de alta velocidad, entonces estamos hablando de una brecha de infraestructura. ¿Y qué genera la brecha de infraestructura o la falta de cobertura? Pues en el país tenemos el problema de nuestra geografía diversa, y esta geografía afecta la estructura de costos. También hay otros factores que pueden afectar y ampliar esta brecha de infraestructura. Están relacionados principalmente a los sobrecostos en el despliegue, ¿no? Y, digamos, la necesidad de realizar ciertos trámites, ¿no? De eso vamos a hablar en breve también. Luego está el segundo componente, que es la brecha de acceso. La brecha de acceso está relacionada a grupos de personas o digamos, hogares que cuentan con infraestructura, ¿no? Pensemos en una ciudad en la cual existe la infraestructura, o sea, el servicio llegó, hay antenas, hay líneas de transmisión, está el servicio, pero no pueden acceder por falta de ingresos principalmente. Ahí hablamos de brechas de acceso, ¿no? Y esto, ¿qué determina la brecha de acceso? Pues la falta de ingresos de las familias o también las tarifas elevadas, ¿no? Si las tarifas son muy caras, pues simplemente muchas familias van a preferir no adquirir esos servicios. Entonces, eso es lo que afecta la brecha de acceso. Y luego, finalmente, está la brecha de uso. La brecha de uso se da cuando, si bien ciertas familias, digamos, tienen en su localidad la infraestructura, o sea, hay cobertura de servicio, tienen las posibilidades de acceder al servicio, pero no cuentan con habilidades. Aquí el ejemplo es el de los adultos mayores, ¿no? Que pueden tener los recursos y la cobertura para acceder al servicio, pero, digamos, por falta de habilidades computacionales o familiarización con el servicio, no acceden al servicio de telecomunicaciones. Entonces, estas son los tres tipos de brecha. Vamos a ver uno por uno cómo estamos en cada uno de estos aspectos. Empecemos por la brecha de infraestructura. Aquí lo que podemos observar es que en el Perú, para empezar, hay más de 90.000 centros poblados, ¿no? Esta información es... A ver, permítanme, porque acá me está tapando. Ok. Entonces, esta información es del año 2020, septiembre del 2020. Lo que podemos observar es que el 86.3% de los peruanos cuenta con cobertura de Internet móvil. Cobertura de Internet móvil, principalmente con tecnologías 3G y 4G, ¿no? Todavía en el Perú no tenemos la 5G, así que cuando hablamos de cobertura de Internet móvil estamos hablando principalmente de estas dos, de 3G y 4G. La cantidad de centros poblados que cuentan con la cobertura del servicio de Internet móvil son 35.754 centros poblados. Si bien esto es menos de la mitad del total de centros poblados que hay en el Perú, sin embargo, dada la atomización que digamos que se tiene en el país, el 86.3% cuenta con cobertura de Internet móvil, ¿no? Eso es lo que se puede ver en este gráfico. Los puntos
puntos en verde representan centros poblados con cobertura, los puntos en rojo representan centros poblados sin cobertura, ¿no? Como pueden ver, hay muchos puntos, ¿no? Sobre todo en la sierra y en la selva, donde todavía falta cobertura, ¿no? Digamos, esto es algo a considerar. Pero, nuevamente, resalto el dato que ya el 86.3% cuentan con cobertura declarada. Aquí, también para diferenciar algunos términos, la cobertura declarada es la cobertura que los operadores declaran a los ITEL. Puede ser que algunos de estos centros poblados tengan cobertura, ¿no? Tengan servicio de Internet móvil, pero su cobertura no esté declarada, ¿no? Por distintas razones, ¿no? A veces no tienen una estación base en esa localidad y la señal, digamos, llega a otra localidad, pero los operadores no pueden garantizar ciertos niveles de calidad, ¿no? Que sí, digamos, se tendrían en las zonas declaradas con cobertura. Muy bien. Vemos aquí en esta gráfica cómo ha crecido la cobertura móvil entre el 2014 y el 2020. Aquí tengo la información al 2014. Lo que observamos es que al 2014 el 84% de la población, 29.000 centros poblados aproximadamente, tenían cobertura 2G, 3G, 13.000 centros poblados, 74% de la población, 4G, 962 centros poblados, pero que comprendían el 53% de la población. El salto que hemos tenido al 2020 es bastante interesante. Perdón. Aquí está. Entonces, la cobertura con 4G que se observa es bastante elevada, ¿no? Tal como habíamos observado en la diapositiva anterior, ya estamos cubriendo al 86% de la población con este servicio. Ahora vamos al acceso a nivel de hogares. Nosotros tenemos una encuesta en el OCIPTEL, que es la ERESTEL, la encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones, y para el 2019, la última encuesta que estoy utilizando en esta presentación es la ERESTEL correspondiente al 2019, que por cierto, las bases de datos y toda la información técnica están disponibles en nuestra página web, ¿no? Ahí pueden descargar toda la información por si la necesitan para algún tipo de investigación y demás, así como la información de cobertura, tráficos y demás. También nosotros la tenemos en línea en nuestra página web. Entonces, esta información al 2019 lo que nos muestra es que el 76% de los hogares peruanos cuenta con acceso a Internet, ya sea Internet fijo o Internet móvil, ¿no? Es importante hacer esta precisión porque cuando hablamos de Internet nos podemos conectar a través de, digamos, el servicio alámbrico, ¿no? Conocemos el Internet, el ADSL, el HFC, ¿no? El de fibra al hogar. Pero también la mayoría de peruanos accede a través de la red móvil, ¿no? Y actualmente las tecnologías móviles permiten, digamos, disfrutar velocidades altas, ¿no? Y con lo cual un usuario puede, digamos, hacer un uso, digamos, adecuado de Internet usando la red móvil. Entonces lo que tenemos es un 76% de hogares del Perú que accede a Internet, un 92% de hogares que accede a Internet en Lima, haciendo esa segregación, y en el resto urbano, 79.5%. Sí hay una mayor brecha en el ámbito rural porque solo el 41% de hogares tiene acceso a Internet, ¿no? Ya sea fijo o móvil, ¿no? Como mencionaba aquí, el principal medio de acceso es el Internet móvil. En el caso del Internet fijo, el porcentaje de acceso a nivel de hogares está alrededor del 30%. ¿No? Que tengan ese dato. Aquí también hemos hecho en esta encuesta, Erestel, preguntas relacionadas al uso que se hace el Internet. Aquí la base ya son las personas, ¿no? No se hace la estadística a nivel de hogar. Y por eso los porcentajes de uso de Internet caen un poco en relación al porcentaje de acceso a nivel de hogares. Recordemos que estábamos hablando de 76% para el caso del acceso. Aquí estamos en promedio en el país en 64%, ¿no? Y el porcentaje es menor porque obviamente puede que un hogar tenga acceso a Internet, pero no todos en el hogar lo van a usar. Entonces, por eso el porcentaje siempre es menor que el porcentaje de acceso a nivel de hogares, ¿no? Estamos aquí en 64, Lima 81%, resto urbano 65% y la zona rural aquí está en 29%. Lo que se observa también en esta gráfica es que ha habido una tendencia creciente. O sea, si bien todavía estamos un poco bajos en niveles de acceso a nivel de zona rural y resto urbano sobre todo, sin embargo hay una tendencia creciente en los últimos años. Y esperamos que estas cifras sigan mejorando.
Aquí también tenemos información del equipamiento TIC, porque también es importante ver estas cifras, porque cuando analizamos las brechas, también tenemos que considerar si la familia, el hogar, tiene el equipamiento necesario, ¿no? Porque de nada serviría tener acceso a Internet de alta velocidad si no tienes una computadora, una laptop, una tablet para poder hacer uso de ella, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué observamos? Observamos al 2019 que el 78% de hogares reporta tener un smartphone, siendo entonces el smartphone el principal medio por el cual las familias se conectan al Internet. Lo sigue en importancia, pero digamos con una diferencia bastante marcada, las computadoras de escritorio, que representa que el 36.9% de los hogares, el 37%, reportan tener computadora en casa. El 23% reporta tener laptop y las tablets, digamos, representan el 11%. También tenemos aquí información de televisores, ¿no? Aquí, entonces, como dato, podrían ver que el televisor es el equipamiento que, digamos, que más tienen los hogares, ¿no? Y la radio, el 81%. Bueno, aquí hemos hecho un gráfico que nos permite ver la brecha de acceso, pero a nivel de regiones. Habíamos visto que en promedio a nivel país la tasa de acceso era de 76.2%. Sin embargo, hay regiones como Lima, Tacna, Ica, Arequipa, ¿no? Que tienen niveles superiores al 85% de acceso a nivel de hogares a Internet, ¿no? Por ejemplo, Tacna tiene 90% de acceso a Internet, ya sea fijo o móvil, como dije, pero hay zonas en las cuales la brecha es mucho mayor. Por ejemplo, Huánuco tiene solamente el 39% de acceso a Internet, Loreto 40.6%, San Martín 49.3%, ¿no? O sea, hay 3 regiones que están por debajo del 50% en acceso a Internet a nivel de hogares. Si analizamos... Solo para informar que tenemos 4 minutitos más, querido Lenny. Gracias. Entonces, también esta brecha de infraestructura se puede observar a nivel de la distribución entre zona urbana y rural, ¿no? Vemos aquí la distribución en zona urbana. Obviamente hay más personas conectadas a Internet en zona urbana. En zona rural el porcentaje es menor, ¿no? Como ya habíamos mostrado. Bueno, aquí te mostramos las razones por las cuales las personas no contratan el servicio, y esto nos permite aproximar los otros 2 tipos de brecha, la brecha de acceso y la brecha de uso, ¿no? Vemos que un porcentaje de las personas que no tienen el servicio, porque esta parte de la encuesta se hizo a personas que no tienen el acceso al servicio, reportan tener tarifas muy elevadas, un 20% de las personas que no acceden al servicio y un 7% porque no llega el servicio a su localidad. No lo necesito, hay un porcentaje importante todavía que, aún teniendo el servicio, menciona que no lo necesita o no le interesa, ¿no? Lo mismo para el Internet móvil. Hay un porcentaje de usuarios que reportan no necesitar el Internet o que no les interesa el servicio, ¿no? Aún cuando lo pueden tener. Esto también se observa en las brechas de uso, ¿no? O sea, si analizamos las razones por las cuales la gente no usa Internet, también vemos cifras parecidas. ¿Cuál es el rol del regulador y del Estado en reducir la brecha digital, ¿no? Uno de los principales roles de OCIPTEL es el promover la competencia. La digitalización requiere que los usuarios accedan a servicios de Internet de alta velocidad y a tarifas accesibles. El incremento de la dinámica competitiva mejora las tarifas, así como los atributos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué se ha hecho en competencia, ¿no? Rápidamente, la herramienta más importante que hemos promovido es el de la portabilidad numérica. La portabilidad permite reducción de costos de cambio, permite al usuario trasladarse de operador con su mismo número. Y además, para fortalecer este mecanismo, el OCIPTEL ha dictado una medida en el 2014 también de prohibición de venta de equipos bloqueados. O sea, anteriormente, si bien podías portarte manteniendo tu número, el equipo solo te servía para tu operador. Entonces, con estas medidas, lo que se ha generado es una dinámica en el mercado. También hemos dado una reglamentación para el ingreso de OMBs que generan cierta presión competitiva, y un factor importante es la política de reducción de cargos de terminación, que son los precios que pagan los operadores por terminar una llamada en la red del otro operador. Esto permite abaratar las llamadas off-net y también resta poder a los operadores más importantes, ¿no? Si recuerdan, hace unos años eran muy populares estas tarifas de redes privadas, ¿no? Entonces, eso lo que hacía era, digamos, disminuir la competencia, ¿no? Porque hacía más atractiva la red más grande. Entonces, la portabilidad, que digamos ha tenido una tendencia creciente, y las otras medidas que hemos analizado, nos permite tener
estos resultados, ¿no? En telefonía móvil, aquí lo que podemos ver en esta diapositiva es un hito que consideramos un hito histórico. ¿Por qué? Porque el operador más importante, hasta hace unos años, que era el operador Telefónica con su marca Movistar, ahora, con información al tercer trimestre del 2020, tiene un 29.8% de participación, muy cercano o casi igual a la participación del segundo operador, que es América Móvil con su marca Claro, 29.6%. O sea, prácticamente aquí tenemos un empate. Resultado bastante notable, que no recuerdo un caso similar en otra industria, ¿no? Donde el principal operador esté a punto de perder su participación en el mercado, ¿no? Entel y Vitel, los otros dos operadores, también han sumado su participación y tienen un 40% de participación conjunta. Esto se traduce en mejores indicadores de concentración. Ya estamos en un indicador del índice de Herfindahl de 2.587, ya estamos cerca, digamos, al límite teórico con 4 operadores. Entonces, eso también es importante. La competencia también ha permitido mejorar los atributos. Anteriormente, en el 2015, por ejemplo, veíamos que un plan básico, digamos de 29 soles, te daba únicamente 100 megabytes de transmisión de datos. Ahora te da 2 gigabytes, no 6 gigabytes, perdón, lo cual es un salto notable, ¿no? Es un salto muy importante y esto ha generado y ha dinamizado el mercado, ¿no? Bueno, esto se traduce en una reducción de tarifas, ¿no? Además, hemos dictado medidas en el mercado de Internet fijo para digamos, obligar al proveedor importante, en este caso Telefónica del Perú, a compartir su infraestructura, lo cual es muy importante, y también revender su servicio. Adicionalmente, se han dictado medidas especiales al operador más importante, que es Telefónica, para, digamos, agilizar las migraciones y las bajas del servicio a un solo día. Consideramos que esto va a tener un efecto importante porque una principal barrera a la salida son todos esos plazos que los operadores a veces plantean al momento de presentar una solicitud de baja. Si bien todavía los indicadores de participación no tienen la misma dinámica que en la telefonía móvil, sí observamos una mejora notable. En estos indicadores ya estamos en 26.4%. Esto se traduce en mejores tarifas en el servicio de Internet fijo y mejores velocidades, lo que se puede ver aquí. Hay un crecimiento notable de las velocidades ofrecidas. Antes el plan básico era de 0.5 y estoy hablando de 2015, no me estoy yendo mucho atrás. Ahora el plan básico está alrededor de 15 y 20 megabits por segundo. Están apareciendo nuevos operadores, ¿no? Nuevos operadores de Internet, sobre todo de fibra al hogar, ¿no? Aquí podemos ver en esta diapositiva los distintos operadores que están apareciendo en el mercado y con ofertas muy agresivas, ¿no? Principalmente la oferta se centraba en los tramos de alta velocidad. Ahora ya están, digamos, entrando a velocidades más bajas. Por ejemplo, WIN está ofreciendo un plan de 15 megabits por segundo a 49 soles. ¿No? Bien, estimado Lenin, estás muy interesante, pero lamentablemente tenemos que cortarlo ahí. Vamos a tener una segunda ronda contigo después de los comentarios de nuestro querido profesor Enzo De Filippi. Él es profesor de la casa, de la Escuela de Posgrado, de la Escuela de Gestión Pública, quien va a hacer unos comentarios alrededor de esta primera presentación que has tenido, que evidentemente ha sido muy interesante, y luego vas a poder complementar la idea de la exposición. Adelante, Enzo. Gracias, Alexandra, gracias, Elsa, gracias a mi casa, en la Universidad del Pacífico, donde soy profesor, gracias a la Escuela de Posgrado, a la Escuela de Gestión Pública, que es parte de la Escuela de Posgrado, donde yo enseño. De la presentación de Lenin Quiso hay algo que me gustaría rescatar en cuanto a el cierre de la brecha digital. Para cerrar la brecha digital se necesitan dos elementos que usualmente están en conflicto. Uno es mayor infraestructura y otro es tarifas cada vez más bajas. ¿Por qué están en conflicto? Porque las tarifas cada vez más bajas hace que sea más difícil el desplegar nueva infraestructura. En este momento estamos hablando de 5G. La tecnología 5G es muy útil, pero los operadores van a tener que desplegar nueva infraestructura y con tarifas a la baja, más les vale que el volumen aumente de tal manera que los ingresos les permitan pagar esta infraestructura. Este problema, que es un problema típico
de la regulación y de los sectores regulados, se refleja diferente en la brecha digital a nivel urbano que a nivel rural. Como Lenin nos ha explicado muy bien y muy interesante, el problema de la brecha digital es sobre todo rural. En los sectores urbanos, el problema no es de infraestructura, no es tan serio el problema de infraestructura, no es que no sea infraestructura, es un problema sobre todo de precios. Pero el problema rural es un problema de infraestructura y de precios, como también nos dijo Lenin, que eso salió de la encuesta. Un par de números que calculé de la presentación fue que el 86,3% de los peruanos cuentan con cobertura móvil. Eso es muy bueno, pero eso quiere decir que el 13,7% no cuenta con cobertura. Ese 13,7% son alrededor de 4,5 millones de peruanos. No es poca cosa. ¿Y dónde están esos 4,5 millones de peruanos? También de la presentación lo podemos entender. Según la presentación, en el Perú hay alrededor de 90.000 centros poblados, de los cuales 36.000 tienen cobertura, es decir, alrededor del 40%. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el 60% de los peruanos que viven en zonas rurales no tienen cobertura. En este caso son cifras de centros poblados. La cifra de personas es más o menos similar. La cobertura de la Internet llega al 40 y poquito por ciento, ¿no? Estamos hablando que el problema del Perú es el problema de su geografía, que hace difícil llegar con tecnologías asequibles a todas las zonas del Perú. Más adelante, espero que Lenin tenga tiempo de explicar el problema particular de la selva. En la selva el problema es mucho más serio porque la población está mucho más desperdigada por el territorio. Hay un tema que creo que es importante tomar en cuenta. Como nos ha explicado Lenin Quiso, muchas de las tarifas que calcula Occitel están en dólares. Durante los últimos años nos hemos acostumbrado a un dólar que o se reducía o se mantenía. Eso acaba de cambiar y en el futuro el dólar no necesariamente va a mantenerse en términos de precios relativos en el mismo nivel que el sol. ¿A qué me refiero? Que en términos reales es muy probable que en el futuro el dólar sea más caro, sobre todo si es que el crecimiento de la economía peruana está por allí o por debajo del crecimiento de la economía americana. Un dólar más caro con tarifas dolarizadas quiere decir tarifas en soles más altas. Es un tema cuyo efecto depende del trade-off entre precio y volumen, que hasta ahora, a pesar de que se reduce el precio, el volumen ha seguido incrementando más que proporcionalmente. Por último, hay un tema que sí quiero preguntarle a Lenin, que probablemente nos podrá ilustrar. Algo pasa con las OMBs, ¿no? Con estos operadores móviles virtuales que Occitel, que tiene una batería de herramientas muy poderosa y que, como hemos visto, la ha usado adecuadamente para que se reduzcan los precios y se incremente la competencia. Algo está ocurriendo que los operadores móviles en el Perú no están teniendo una participación de mercado ni siquiera de 2%, ¿no? Y no sé, quizás Lenin pueda ilustrarnos si es un tema de estructura, es un tema estructural, o que
para países como el Perú, la competencia es tan grande y la demanda no es suficiente como para que estos operadores tengan algún efecto. No es nuevo el tema, hace años ya hay operadores móviles virtuales y por alguna razón se terminan yendo, como fue el caso de Virgin, y los que los reemplazan siguen teniendo participaciones de mercado pequeñas, ¿no? Entonces, para resumir simplemente, yo creo que en el Perú el tema de la brecha digital es importantísimo, por todas las razones que hemos escuchado, pero es sobre todo un problema rural, un problema urbano, pero es mucho más serio en el sector rural y en el mundo que viene, en el mundo que van a vivir nuestros hijos, el del Internet de las cosas, el de estamos desplegando 5G, probablemente en unos años desplegaremos 6, 7G, son velocidades mucho mayores y servirán para mejorar nuestras vidas en usos que ahora son incipientes. Con esto del COVID hemos visto la teleeducación, pero la telemedicina, por ejemplo, es una tendencia que va a incrementarse en el futuro y todo eso requiere una infraestructura de telecomunicaciones aún más avanzada y la requiere más, por ejemplo, la telemedicina es mucho más importante justamente en las zonas rurales donde llegamos, ¿no? Y el regulador yo creo que ha hecho un estupendo trabajo en promover la competencia, pero falta más cosas. Eso no es algo que necesariamente tenga que responder OCIPTEL. El, el ente que dicta las políticas de comunicaciones no es OCIPTEL, es el Ministerio de Transporte. Lo que hace OCIPTEL es complementar estos esfuerzos con una regulación económica. Eso es lo que quería contarles, Alexa. Buenísimo, Enzo. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora con 7 minutos adicionales para que Lenin pueda cerrar un poquito las ideas que quedaron pendientes de la exposición inicial y también para responder a las preguntas y consultas que ha hecho el profesor Enzo De Filippi. Adelante, Lenin. Sí. Gracias, Alexandra. Gracias, Enzo, por las preguntas. Efectivamente, ¿no? Le has dado el punto. En realidad, la competencia por sí sola, si bien es una condición necesaria, no va a ser suficiente para cerrar todas esas brechas digitales, ¿no? Y ahí, importante lo que mencionas, en ese trade-off que existe, en esa disyuntiva entre la brecha de infraestructura y la brecha de acceso, ¿no? Obviamente, para reducir la brecha de acceso, lo que nosotros tendríamos es que promover una reducción, digamos, de tarifas, y eso, digamos, se logra, digamos, eso es lo que ha generado, tal como he mostrado en la presentación, las distintas políticas de promoción de competencia, ¿no? La competencia ha mejorado y ha permitido tener ahora ofertas más atractivas, sobre todo, incluso en planes más bajos, ¿no? Como me mostraba ahí, los planes de 29 soles ahora ofrecen 6 gigabytes al mes, además, el uso de apps ilimitadas, lo que garantiza el acceso de estos hogares. ¿Qué hacer con la brecha de infraestructura? En realidad el problema es bastante complejo. Tenemos el tema geográfico que incrementa los costos, ¿no? Los costos de despliegue. Tenemos también algunos, digamos, necesidades de seguir algunos trámites para la instalación de nueva infraestructura, pero ahí lo que estamos apostando nosotros con bastante fuerza en los últimos años es la compartición de infraestructura. Muchos proveedores comparten infraestructura, no solamente entre operadores de telecomunicaciones, ¿no? Como había mencionado, una de las medidas pro competencia que hizo el OCIPTEL a nivel mayorista es la compartición de infraestructura, la compartición de infraestructura de Internet fijo de la red de Telefónica del Perú. Entonces, hay operadores que alquilan la infraestructura, ¿no? No solamente el uso de postes, sino también ciertos espacios para poner sus equipos, y eso permite reducir los costos. También estamos promoviendo la compartición de infraestructura con redes eléctricas. Y como bien saben, en el sector telecomunicaciones existe un instrumento legal que son los mandatos de compartición de infraestructura. Si un operador no llega a un acuerdo razonable con otro operador, pues puede recurrir al OCIPTEL, demostrar que ha seguido una serie de etapas, y el OCIPTEL dicta un mandato de compartición de infraestructura donde no solamente ordena que se comparta la infraestructura que está solicitando, sino incluso se puede intervenir a nivel de ese precio mayorista, ese alquiler de la infraestructura. Ese tipo de acuerdos han crecido en importancia en los últimos años. Hay muchos operadores, sobre todo en provincias, que
que vienen empleando estos mecanismos para reducir sus costos de despliegue. Es necesario también que el Estado siga promoviendo proyectos que permitan cerrar la brecha en zonas más alejadas, sobre todo en zona rural, porque ahí tenemos la problemática de que los costos de despliegue son altos y a su vez la capacidad de pago es baja. Entonces va a ser imposible que la oferta y la demanda se crucen en algunos puntos, y es por esa razón que se hace necesario este tipo de proyectos. Para esto el Estado, bueno, a través del MTC cuenta con el FITEL, bueno, ahora Pronatel, que les permite llevar a cabo todos estos proyectos, ¿no? Asimismo, también se está promoviendo la compartición de infraestructura móvil, ¿no? Ya sea a través de compartición activa, ¿no? Hace poco hemos tenido acuerdos de compartición activa entre operadores móviles, ¿no? Y también hay un instrumento bastante, digamos, que puede tener un impacto considerable en promover el acceso en zonas rurales, que son los OIMR, ¿no? Los operadores de infraestructura móvil rural. Estos operadores están diseñados específicamente, o esta figura está diseñada específicamente para promover el acceso en zonas rurales, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que un operador, que puede ser incluso la misma localidad, ponga la infraestructura y luego, digamos, los operadores están obligados a dar el servicio en esa zona, ¿no? Entonces, eso también va a promover el despliegue en estas zonas. Ya hemos tenido algunos contratos que se han dado utilizando este marco legal, ¿no? Hay el proyecto de Internet para Todos de Telefónica, hay una empresa Mayu, Andesat, ¿no? Que ya han usado este mecanismo y están dando acceso a Internet en zonas alejadas del país, ¿no? Pienso que todos estos instrumentos son importantes para ayudar a cerrar las brechas digitales y, como mencionaba, es importante seguir promoviendo la competencia, porque la competencia, según hemos observado, va a permitir ayudar a reducir estas brechas de acceso y complementariamente diseñar algunos otros instrumentos que nos permita abaratar los costos, ¿no? En paralelo también, bueno, se ha iniciado un proceso bastante agresivo de simplificación administrativa. En ese sentido, pienso que estamos siendo pioneros en plantear una meta de reducción de normas, ¿no? Nos hemos propuesto en un plazo de 3 años reducir cerca del 34% de nuestras normas, ¿no? Están en constante revisión. Ya este año hemos derogado algunas normas antiguas y seguimos en ese plan, ¿no? Nuestra meta es en unos años reducir el 34% de las normas. Bien, si tenemos una réplica, Enzo, siéntete libre de hacer unos comentarios finales, pero adicionalmente a eso, me gustaría comentar que tenemos algunas preguntas del público que Lenin Quiso podrá responder también, y está vinculada a una pregunta que nos hacen relacionada con cómo se incentiva la competencia si se sube el costo legal del cumplimiento de las normas. ¿Esto flexibiliza o agiliza la competencia? Luego hay un comentario vinculado a las municipalidades y las autorizaciones para la instalación de antenas. ¿Esto es un problema para la brecha de infraestructura? ¿Cómo gestionar esta situación a nivel ya de gobiernos locales? Enzo, te doy la palabra para que puedas ir cerrando algunas ideas, conclusiones o propuestas, y luego volvemos nuevamente con Lenin Quiso. Gracias, Alexandra. No, solamente quería, creo que la gente está aquí para escuchar lo que tiene que decir Lenin, por lo tanto, le voy a hacer mi tiempo para que él pueda explayarse, pero solamente hay un par de temas que quisiera preguntarte. Uno es el de las OMBs, que no me ha respondido, y el otro es el tema de la selva, que creo que tú lo conoces mejor y que creo que los asistentes podrían aprovechar ese conocimiento tuyo. Gracias. Excelente. Adelante, Lenin Quiso. Sí, bueno, sí quedó pendiente el tema de los OMBs. Efectivamente, como mencionaba Enzo, los OMBs en el Perú no han tenido digamos, el nivel de performance que se ha observado en otros países, ¿no? En otros países, por ejemplo, sin ir muy lejos, en Chile, la dinámica que han tenido los OMBs ha sido mucho mayor que la que se observa en el Perú. Y ahí yo creo que la principal causa, o digamos, lo que ha generado digamos, este bajo nivel de aceptación, está relacionado principalmente
al nivel de competencia que hemos observado en nuestro mercado, ¿no? Nuestro mercado ha tenido un nivel competitivo bastante alto, lo que ha permitido quitarle espacio a los OMBs. En otros países donde se asientan estos operadores, lo que agarran es capturar nichos de mercado que no están cubiertos por los operadores. Pero en el Perú, uno de los principales medios de acceso, que si bien viene reduciéndose año a año, es el acceso a través de servicios prepago. Y estos servicios prepago, que los principales operadores, más todos los operadores en nuestro mercado, tienen servicios prepago, permiten a los operadores adaptarse a estos pequeños nichos, ¿no? Lo que ha hecho más difícil que los operadores móviles virtuales puedan, digamos, crecer como se ha observado en otros países. Aún así, pienso que recientemente ya tenemos algunos operadores que rápidamente han ganado participación. Hace poco entraron 2 operadores nuevos, móviles virtuales, Cuy Mobile, que tiene un mecanismo de comercialización bastante enfocado en universidades. Sin embargo, la época de la pandemia, digamos, no ha permitido que tengan el despliegue que ellos esperaban, porque su principal público era captar universitarios, ¿no? Ir a los campus universitarios, mostrar sus servicios, digamos, ¿no? Hacer ofertas, pero, digamos, eso se ha retrasado un poco, ¿no? También tenemos otro operador, Flash Mobile, que también está entrando en el mercado y ha ganado participación, ha tenido unos resultados interesantes en los últimos meses, y pienso que esos 2 operadores en un futuro van a seguir ganando participación, ¿no? Ya su participación ya es importante, ¿no? De estos operadores, y pienso que pueden seguir mejorando en los siguientes meses, ¿no? En relación a los niveles de cobertura observados en la selva, sí, efectivamente la selva tiene una problemática particular, entonces ahí es muy difícil digamos, por el tema de infraestructura, proveer el servicio y con altas velocidades. Como hemos visto en la presentación, Loreto es la segunda región con menores niveles de acceso a nivel de hogares. Y eso también es parte de los retos que se tiene a nivel de Estado. Ahí hay varios proyectos en mente, ¿no? Para llevar fibra óptica a través de la fibra óptica subfluvial, ¿no? Por medio de los ríos. Llevar ahí la fibra para que se pueda garantizar el acceso por altas velocidades. O sea, sí existe infraestructura de fibra óptica en Loreto, pero todavía no se ha masificado. Entonces, pensamos que con estos nuevos proyectos que está llevando a cabo el Ministerio, se pueda seguir mejorando los niveles de cobertura en esa zona, ¿no? Que todavía es parte de la agenda pendiente, ¿no? Así también, no solamente problemas de acceso, sino que las personas que tienen acceso al servicio también experimentan problemas de calidad, ¿no? Precisamente por esta falta de infraestructura. Luego habían un par de preguntas que mencionaste, Alejandra, relacionado a los sobrecostos, tengo entendido, ¿no? Los sobrecostos que digamos, podrían frenar el despliegue de infraestructura. Ahí, como mencionaba, pensamos que el mecanismo para reducir los costos es la promoción de la compartición de infraestructura, que los CITEL lo está promoviendo a través de distintos mandatos y dando el marco legal para que se pueda hacer ese uso eficiente de los costos. En lo que respecta digamos ya al análisis de los sobrecostos regulatorios propiamente dichos, hay una agenda que mencioné y que implica la reducción del 34% de nuestras normas, o sea, el tema sí está en agenda, ya hemos empezado, este año hemos reducido un número de normas, varias normas, incluso desde el 2019 se han venido revisando, pero este trabajo toma su tiempo, o sea, así como para emitir normas, tenemos ciertos estándares, ¿no?, que seguir, hay que hacer un RIA, hay que hacer un análisis costo-beneficio. Para derogar una norma, también se tiene que hacer un análisis similar. Obviamente no, digamos, con el mismo nivel de detalle que cuando impones una regulación, pero sí también hay que hacer un estudio al momento de regular o eliminar una obligación. Aún así, consideramos que esos sobrecostos regulatorios no son considerables. Hace creo que a inicio de año, Apoyo hizo un estudio donde trató de estimar los sobrecostos regulatorios y si bien imputaron algunos costos que no correspondían al regulador, porque se hablaba, por ejemplo, de
identificación biométrica, ¿no? Y otras cosas que no tienen nada que ver con nosotros, que vienen de otras normas. Los montos que calcularon, tampoco, si uno los considera, porque hacían un cálculo para un horizonte de 5 años, tampoco eran un porcentaje significativo de los ingresos ni los niveles de inversión observados en este mercado. O sea, por sí solo no explicaría el bajo nivel de desempeño, los sobrecostos regulatorios, ¿no? Aún cuando ya hay una agenda, como mencionaba, en pro de este objetivo. Y no sé si... Sí, tenemos una pregunta adicional vinculado a cuál es el esquema de los proyectos regionales de banda ancha en relación a la estrategia de regulación de tarifas de la RDNFO. ¿Cuál sería la propuesta para la utilización de estas redes? Ok, bueno, es parte de la problemática y, digamos, digamos, de los proyectos que el gobierno ha destinado para reducir la brecha de infraestructura. Están los proyectos regionales, que son parte del proyecto, digamos, de la red dorsal nacional de fibra óptica, ¿no? La RDNFO, la red dorsal nacional de fibra óptica, un proyecto bastante ambicioso que busca, perdón, conectar a las principales capitales de provincias y centros poblados del interior del país. Efectivamente, hay toda una problemática relacionada y entiendo que el ministerio está trabajando en buscar la mejor salida. Ahí hace unos años nosotros publicamos un informe que elaboró la Dirección de Regulación de OCIPTEL, donde analizaba una serie de alternativas digamos, que podrían resolver estos problemas. En ese entonces se discutía mucho el tema de la tarifa, ¿no? Si la tarifa era demasiado alta, demasiado baja, ¿no? Entonces, lo que ahí mostramos en ese informe es que en realidad el problema de la red dorsal no es un tema tarifario. El problema que se observa en la red dorsal es un problema de sobreposición de redes, ¿no? Hay gran parte de la infraestructura desplegada que está superpuesta con redes privadas. Entonces, claramente se esperaba, y los modelos de proyección de demanda que utilizó el Ministerio para este proyecto, o que usó FITEL en todo caso, consideraban cierto nivel de demanda en esas zonas que actualmente cuentan con más de un operador, ¿no? Y un operador privado y que tiene también el acceso al servicio, con lo cual, por eso es que la demanda es tan baja, ¿no? En esos proyectos de fibra óptica. La problemática es similar en los proyectos regionales, ¿no? Los proyectos regionales que mencionan en la pregunta, lo que buscaban era darle capilaridad a este modelo de la red dorsal de fibra óptica, ¿no? Llegar hacia las zonas, o sea, partiendo de uno de los nodos de la red dorsal, llegar a centros poblados más alejados, ¿no? Y para eso también se hizo todo un proyecto con redes regionales. Entiendo que esos proyectos están, digamos, ya empezando a operar. Hay algunas regiones que ya cuentan con el acceso a ese tipo de proyectos. Y bueno, ¿no? En relación a la tarifa de la red dorsal de fibra óptica, esa tarifa, y eso es algo que también nosotros comentamos en su momento, la tarifa de la red dorsal está establecida en el contrato, ¿no? En el contrato de concesión, ¿no? Del operador. Entonces, ahí consideramos nosotros que esa tarifa no debería estar en el contrato, sino que pudo haber estado, digamos, bajo gestión de OCIPTEL, así que, digamos, cualquier cambio tarifario se tendría que hacer vía una modificación contractual, porque claramente ya está establecida ahí, ¿no? Bueno, esas serían las respuestas en relación a esa problemática. Excelente, muchas gracias. No me gustaría cerrar este panel, este webinar, sin antes tener tus conclusiones, Lenin, respecto a estos retos que se necesitan para cerrar estas brechas digitales, ¿no? En concreto, en 2 minutos, ¿cuáles vendrían a ser, y a manera de conclusión, ¿no? Estos retos que necesitamos mirar y superar de aquí en adelante? Perfecto. Voy a compartir mi presentación porque precisamente la parte que quedaba pendiente era eso, ¿no? Los retos y lo vamos a ver aquí. Bien. Entonces, esta parte es lo que me preguntaban también, las metas de reducción normativa. Acá está el 34% que tenemos proyectado hasta el año 2023. Los retos y agenda pendiente, entonces, para concluir mi presentación, se requiere, para cerrar estas brechas, elaborar un plan nacional para el despliegue ordenado de infraestructura de telecomunicaciones.
Para eso se tiene que formar una comisión multisectorial formada por distintos agentes, ¿no? El Estado, los operadores, la academia, la sociedad civil. Se tiene que hacer un catastro georreferenciado de toda la infraestructura existente, telecomunicaciones, transportes, energía y demás, para facilitar el despliegue ordenado de infraestructura, evitar duplicidades de costos y usar en la compartición donde se pueda. Luego, dar incentivos para que las empresas operadoras expandan sus niveles de cobertura. Aquí estamos en revisión del último reglamento de cobertura y esperamos muy pronto salir con una versión final precisamente en ese sentido, ¿no? Luego, reforzar el marco de uso compartido, tanto activo como pasivo, ¿no? Compartir infraestructura, promover el despliegue de redes de fibra óptica o redes de microonda de alta capacidad, promover el despliegue de infraestructura neutra en espacios públicos, estaciones, estadios y similares, ¿no? Por ejemplo, hace unos años el OCIPEL promovió el uso de su infraestructura, ¿no? De que el sector público ponga a disposición su infraestructura o digamos, sus edificaciones para el despliegue, ¿no? Diseño de proyectos de acceso universal sostenible, escalables y de alto impacto en zonas donde las empresas privadas no puedan llegar. Explorar tecnologías alternativas, ¿no? Para las zonas no cubiertas. Ahí hay varias tendencias en el mundo que se pueden utilizar, plataformas estratosféricas, satélites de órbita baja, ¿no? Que requerirían, digamos, otro nivel de detalle. Continuar por parte de OCIPTEL con la simplificación regulatoria, continuar promoviendo la competencia, la reducción de precios, la promoción del uso de trámites digitales, y ya hemos dado avances en este aspecto. En conclusión, se requiere un manejo conjunto con otras autoridades, el MTC, el Ministerio de Salud, y por lo tanto es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Que involucra distintos actores, ¿no? Tanto MTC, OCIPTEL, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? La academia, AFIN, ¿no? Los operadores, el Colegio de Ingenieros, etcétera, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario porque hay varios factores que atacar a la vez, ¿no? Eso entonces quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Lenin Quiso, por tu presentación. Creo que ha sido tan interesante que ha quedado corto, así que me gustaría aprovechar y comprometerte y comprometer a OCIPTEL para futuros webinars para hablar justamente sobre la importancia del cierre de brechas en temas vinculados a telecomunicaciones. Creo que es importante que desde la academia se generen estos espacios con las entidades reguladoras, con los tomadores de decisión, los diseñadores de políticas, para poder efectivamente pues tener una mejor calidad de vida y bienestar para nuestros ciudadanos. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a colgar esta presentación en nuestras redes en los próximos días. Agradecemos realmente a OCIPTEL y particularmente a Lenin Quiso por su excelente presentación y evidentemente también a nuestro profesor Enzo De Filippi por los comentarios. Muchas gracias.